Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Marjorie Sikiwa. Soy la licenciada que va a estar a cargo del área de Ciencias Naturales, como ya les había comentado la semana anterior. El día de hoy vamos a dar un avance a la materia. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante, como es la tabla periódica, ¿sí? Podemos observar en la pantalla una tabla periódica de los elementos con todos sus elementos químicos. Cada una de estas tiene un nombre que se encuentra en letras abreviadas, ¿sí? Si nos podemos dar cuenta, aquí dentro de la tabla periódica todo tiene que ver con las letras del alfabeto, pero no vamos a encontrar ahí la letra J, ¿sí? Ya que esto viene derivado del latín, pero la letra J no la han considerado dentro de esta tabla periódica. Vamos a escuchar lo que nos dice la ciencia sobre la tabla periódica. Esta se la ha denominado así o también tabla periódica de los elementos. Nos indica que esta es una de las herramientas en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad. Estos son organismos que están conformados por números de protones de sus átomos y también estos se llaman número atómico, ¿sí? Tomando en cuenta también nos dice que la configuración de electrones y las propiedades químicas específicas que presentan. La primera versión de la tabla periódica nos dice que fue publicada por el año de 1869 por un profesor de química llamado Dmitri Mendeleev, ¿sí? Por favor, si hay alguien que tiene activado el micrófono, lo vamos a desactivar por el momento que dure la clase, ¿sí? Para no tener ningún tipo de interrupciones. Les agradezco mucho. En sí, ¿qué es la tabla periódica de los elementos? Como pudimos ver, es un cuadro que está clasificado, que se organiza y distribuye los diferentes elementos químicos que existen. Pues también están organizados por números atómicos y los elementos se disponen en grupos verticales de 18 y en periodos horizontales de 7, ¿sí? Aquí podemos observar más explícitamente las partes de la tabla periódica. Esta está conformada por metales. También tenemos no metales y los metaloides, ¿sí? Esa es su división principal. Y como les decía, está conformada por 18 filas en este caso, por 18 columnas y 7 filas, ¿sí? Dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, los metales alcalonimeterrios, los halógenos y también los metales de transición. Como les decía, la tabla periódica está conformado por un número atómico, ¿ya? Entonces, este número atómico es una unidad muy pequeña de la materia que se lo considera como, todo esto está considerado por elementos químicos. Entonces, este átomo se compone especialmente de 3 partículas subatómicas. Dentro de ellas, como les decía, los electrones, los protones y neutrones. Estructuralmente se compone de un núcleo y de una corteza, ¿sí? Como podemos observar en el ejemplo. Y el núcleo es de donde se encuentra toda la masa del átomo. Aquí podemos observar en esta imagen cómo es la imagen del átomo y de qué está conformado. En este caso les decía que estaba conformado por protón, que se encuentra en la parte interna, también neutrón y el electrón. Y dentro de esto teníamos lo que es el núcleo y la corteza. Dentro del núcleo, que es la parte interna, se encuentran los protones y los neutrones.
y en la corteza, que vendría a ser la parte externa, se encuentran los electrones. Aquí nosotros podemos observar que cómo se expresa un elemento químico, ¿sí? De la siguiente manera. Entonces, tenemos como principal el nombre del elemento, ¿sí? Que también lo conocemos como símbolo de elemento. También consta del número másico, que estos son los protones más los neutrones. Y también el número atómico, que se lo denomina con la letra Z y está compuesta por protones. Aquí podemos observar en este ejemplo donde ya le designamos un nombre y las cantidades, ¿sí? En este caso, la O significa oxígeno, ¿sí? En la parte superior tenemos el número atómico, que en este caso el número atómico del oxígeno ha sido 8, y también tenemos la masa atómica, que en este caso ha sido de 16. Dentro del número atómico decíamos que estaba conformado por electrones, protones y neutrones. ¿Pero qué son cada uno de ellos? Los electrones, por ejemplo, son las partículas que están dentro de la masa, y estas tienen cargas electrónicas pero negativas, y estas se mueven alrededor del núcleo, ¿sí? Los protones, estos nos dicen que sí tienen una masa, que se encuentran en el núcleo, en la parte interna del átomo, ¿sí? Junto a los neutrones. Entonces, los protones, en cambio, tienen carga positiva. Y los neutrones nos dicen que se encuentran en el núcleo y tienen masa de los protones, y estos en cambio no tienen carga ni positiva ni negativa. Ya. Ahora, ¿qué es esto de la masa atómica? Si podemos nosotros observar aquí en la imagen, en este caso, el borón tenemos que tiene una masa atómica de 10.811. Y esto nos indica que cuando encontramos un número con sus milésimas que superan de 5, automáticamente se le redondea. En este caso ya no quedaría como 10, sino quedaría con una masa atómica de 11, ¿sí? Entonces, la masa de un átomo nos dice que más frecuentemente es expresada en unidades, ¿sí? Como les decía, automáticamente se le redondea. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones en un solo átomo. Entonces, este número que aparece en la parte de acá abajo se lo ha denominado como masa atómica, o también se lo denomina con las siglas UMA, que significa unidad de masa atómica, ¿sí? Ya. Dentro de estos tenemos también la energía de ionización, ¿sí? Nos dice que esta es una mínima energía que es necesaria para que en este caso un átomo neutro en estado gaseoso o en estado electrónico fundamental ceda un electrón de su capa más extensa y en un lugar a un monopositivo. También en estado gaseoso fundamentalmente, ¿sí? En este caso va desde afuera hacia adentro, provocando una mínima energía calórica, ¿sí? Tenemos también la afinidad electrónica. Este, en cambio, nos dice que se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental, pues esto quiere decir, en cambio, en menor nivel de energía, captura, nos dice, un electrón y forma a un ion mononegativo, ¿sí? La otra era positiva y en este caso va a formar un no negativo. En este caso vamos a
a observar un video donde vamos a entender más o menos cómo está formada una tabla periódica, ¿sí? Vamos a poner mucha atención. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre las diferentes familias de elementos y cómo se presentan en la tabla periódica. En la lección anterior aprendimos que los elementos en la tabla periódica están organizados de la siguiente forma. Las columnas son denominadas grupos y las filas son denominadas periodos. Los elementos que pertenecen al mismo grupo tendrán la misma cantidad de electrones en su última capa, por lo cual tendrán propiedades químicas similares. Los grupos de elementos con estas propiedades similares se denominan familias. En la tabla periódica se presentan de la siguiente forma. En la primera columna tenemos la familia de los metales alcalinos. La familia del segundo grupo corresponde a los metales alcalino-térreos. En la zona central de la tabla periódica están ubicados los denominados metales de transición. Cada familia se denota con el nombre del primer elemento de ese grupo. Así tendríamos a las familias del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, familias del hierro, cobalto, níquel, familia del cobre, familia del zinc. Esta familia es denominada elementos térreos. La familia del carbono también se conoce como la familia de los elementos carbonoideos y la del nitrógeno será la familia de los elementos nitrogenoideos. La familia del oxígeno recibe el nombre de familia de los calcógenos. El flúor y sus elementos homólogos pertenecientes a este grupo reciben el nombre de halógenos. Y en el último grupo se encuentran agrupados los elementos de la familia de los gases nobles. Su nombre se debe a que estos elementos son los menos reactivos en la tabla periódica, lo que se debe a que todas sus capas de electrones se encuentran completas. La posición que ocupa un elemento en la tabla periódica da mucha información sobre él. Veamos un ejemplo con el sodio. Su símbolo es Na. Está ubicado en el tercer periodo. Quiere decir que tiene 3 capas de electrones. Al estar ubicado en el primer grupo, nos indica que tiene un solo electrón en su última capa de electrones, es decir, en la tercera capa. Y sabemos entonces que pertenece a la familia de los metales alcalinos. Esta información está dada solo por la ubicación de cada elemento en la tabla periódica. Además de esta información, en las tablas periódicas podrás encontrar algunas otras características de cada elemento, y estas las aprenderemos en más detalle en lecciones posteriores. ¿Sí pusieron atención en cómo se encuentra dividida la tabla periódica? No. Hola chicos, ¿se encuentran ahí? Ya. Sí pudieron darse cuenta que en sí, digamos que se clasifican en grandes familias. En este caso, se las denominan periodos y también se denominan grupos, ¿sí? En este caso habíamos encontrado que los grupos se dividían en 17 y los periodos en 18. ¿Sí? Bueno, ¿me ayudan un ratito activando sus cámaras, por favor? Ya, muchas gracias. Alexandra, ¿me ayuda por favor activando? Gracias. Cris. Ruth. Wilson, ¿cómo está? Ya.
Entonces, de pronto no sé si es que ustedes tienen a la mano el libro. ¿Cuentan con el libro ahí a la mano? Yo no, listo. Respecto a lo que les mencionaba, aquí tenemos la imagen de un elemento químico, ¿verdad? Sí. Si ustedes se fijan, la tabla periódica está prácticamente con letras del abecedario. Esas son siglas, abreviaciones que se han designado para el nombre de los elementos químicos. En este caso, la O significa... ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa la O? Oxígeno. Ya, muy bien. ¿Quién me ayuda con la fórmula del agua? H2O. H2O. Ya, muy bien. Entonces, si decimos H2O, ¿con qué elementos químicos estará compuesto el agua? Hidrógeno y oxígeno. Ya, por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿verdad? De pronto alguien ya se ha tomado la molestia de pronto de revisar la tabla periódica y se ha aprendido algún elemento químico. ¿Nadie? ¿No? Alguien que me El diga potasio está abreviado con la letra K. Ya, muy bien. Alguien que me diga, por favor, con qué letra se denomina el carbono. ¿Ya realizaron los cuestionarios? Sí, ya los revisé, pero no recuerdo bien. ¿No sacó la... Con la ¿Cuánto C. sacó? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que me ayude por lo menos con tres nombres de elementos químicos y que me indique con qué letra se representa? ¿Cuántos sacaron en la prueba? ¿Salieron bien? ¿Sacaron buena nota en el cuestionario? ¿Cuántos sacaron? A ver, un puntito a quien se atreva a decirme. ¿Todos sacaron 10? No, yo saqué, si no me equivoco, 8.75. ¿Ya quiere mejorar la nota? Por supuesto. Ya, a ver, vamos con esos. Solo quiero 3 elementos químicos que me digan cómo se representa y cuál es su nombre. Me dice, yo voy a hablar y activamos la camarita, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Nadie? A ver, ¿quién me dice con qué letra se representa el flúor? No. Ruda Guinda. La Fe, fe. Solo con la F. Hierro. Solo con la F el La F. flúor. ¿Sí? Vamos, uno facilito. El boro. ¿Con qué letra será que se representa? Listen con la B. Ah, muy bien. Mireya Prado, ¿verdad? Sí. Mireya Prado. Mireya, vamos otra, ¿ya?
¿Con qué letra se representa el fósforo? Con la P, Lice. Ya, muy bien, Mireya. ¿Con qué letra se representa o cuál es la abreviatura de litio? Li. Con la S, Lince. No, con la L y la I. Vamos, Litio. una última, ¿sí? Una que dijo el compañero, el potasio. Con la letra K. ¿Quién le está ayudando? ¿Nombre? Esa sí me la sé. Acá, licenciada. Ya, ¿quién me ayudó? Alguien me dijo ya, va, 3 que me va ayudando. No le escucho, no sé, no le diferencio quién es. Potasio, Ahí le el dije la perro. letra K. Ya, pero ¿quién me Corte está Wilson. hablando? A ver, dígame el nombre. Le saluda Wilson. Ya, Wilson, muy bien. Lo voy a considerar, voy a revisar cuánto ha sacado en su evaluación, ¿ya? Gracias. Wilson Cortés, ¿verdad? Sí, Ya, sí. muy bien, Wilson. Ya lo voy a revisar. Vamos, Alexandra, un hito más. Vamos, uno que usted se acuerda. Solo tenemos que relacionar el nombre y de ahí vamos a poder diferenciar más o menos también su abreviación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, rubidio. ¿Con qué se determinará? ¿A dónde como que les lleva cuando decimos rubidio? Al rubí. ¿Ya? ¿Y cómo será que se denomina? ¿Con qué nombre? ¿Con qué abreviatura? Abreviatura. RB. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta que como que los nombres tienen relación? Si yo digo manganesio, ¿cómo creen ustedes que se denominaría el manganesio? ¿Cuál sería su abreviatura? MN, profe. M. Manganesio. La M sí, nos falta una que también suena ahí. MG. MN, profe. MC. Muy bien, MG. Alguien me decía por ahí MG. Si yo digo cromo, con qué palabra ustedes la relacionan? ¿Con qué abreviatura? Si yo digo cromo. Con la CR, ¿no? D y la M. CR. Por ahí alguien dijo CR. Muy bien. CR, sí. Sí, muy bien. Ya. Si yo digo en este caso vario, ¿con qué la relacionarían ustedes? HF. Verán que digo vario. Vario. Sí. Por ende me indica la B, ¿verdad? Sí. Vario. VA. Si yo digo radio, ¿con qué se identifican ustedes? ¿Cuál sería la abreviatura? Si yo digo radio. La R y la A. R. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya. O sea, más o menos así vamos a ir relacionando, ¿sí? Solo, por ejemplo, en el caso del sodio, varía un poco porque es la N con la A, ¿sí? Hay casos así exceptuales, pero por lo general casi tienen relación. Otro ejemplo, si yo digo Francio, ¿cómo lo relacionarían ustedes? Francio. La F y la R. Perfecto. ¿Quién me dijo la F y la R? Mireya Prado. Ya, Mireya Prado. Muy bien, Mireya. Ya. Si yo digo actinio, ¿cómo la relacionarían ustedes?
Actinio. La A y AT. la T. La A y la... T. T. AT. No, tenemos con la A AC. y la C. Sí, porque va de ac, T. ¿sí? Vamos con otra. Si yo digo níquel, ¿con cuál la relacionarían ustedes? La N y la K. ¿Quién me da otra opción? La N y la I. Perfecto. ¿Quién me Dice. dijo la N y la I? Katia Guinda. Muy bien, Katy. Les felicito por participar. ¿Ya? Porque Otra. Si de pronto yo digo, bueno, aquí varía un poquito. Si yo digo cobre, ¿cómo la relacionarían ustedes? Cobre. Ujú. Vamos, chicos. ¿Quién la me- C y la U, dice. Ya, La C muy y la U. Sí, Katy, es usted, ¿verdad? Ruta Guinda, dice. Ya, muy bien, Ruth. Ya le voy a buscar en mi registro, ¿sí? Si yo digo zinc, la última, chicos. Si yo La digo, Z y la N. ¿cómo? La Z y la N. Muy bien. ¿Quién me dijo la Z y la N? Mireya Prado. Mireya Prado. Muy bien, Mireya. Bueno, me ha gustado que han participado conmigo en esta clase. Creo que ha sido la única manera de hacerles participar. No sé si de pronto, antes de que se me acabe el tiempo, alguna recomendación, algo referente al tema. Estoy para escucharlos en estos minutos. Profe, en este caso yo soy nueva. Me acabé de matricular en estos días y me estaba igualando yo las tareas. ¿Ya? Solo que al momento de enviar a PDF, otra vez se me remite a la parte, a la principal y no puedo enviar. Súbale en Word, no hay problema. Pueden subir en Word o incluso tomándole una foto, pero que esté bien claro. Eso no hay ningún inconveniente. Ah, ya listo, gracias. Ajá. Ya. Listo, señores estudiantes. De mi parte les agradezco mucho. Espero que les haya gustado la clase. Voy a considerar a las personas que han participado y voy a revisar también cómo están esas notas. Sí, de mi parte les deseo una excelente tarde y muchos éxitos. Igualmente, Lisa, hasta luego. Ya, hasta luego. Igualmente, dice. Pase bien. Chao, gracias. Gracias, buenas tardes.